Un fin de semana sumamente activo, un fin de semana con mucha información, un fin de semana con una gran cantidad de actividad política, con una buena cantidad de actividades por parte de los partidos del sistema, todo el mundo intentando sacar músculo, intentando pues mostrar su capacidad de llamar la atención de una parte del pueblo dominicano sobre la base o de mensajes o de colores o de slogans o de propuestas. En algunos casos las hay, por supuesto que sí, y definitivamente, sea por lo que sea, es parte de los derechos en ejercicio de la ciudadanía dominicana, los cuales defendemos, valoramos y de los cuales pues sacamos provecho en una cultura democrática al venir cada día ante los micrófonos de la Z101. Así que, primero que nada, por el disfrute de esas libertades lo valoramos. Pero hubo también otras actividades que terminan directa o indirectamente mezclándose con la política, con esas libertades por las que luchamos y demás. Gran parte de la ciudadanía dominicana disfrutó este fin de semana de diversas actividades. La que más llamó la atención, evidentemente, y la que quizás más significado puede haber tenido por muchas razones, pero vamos a comenzar por las que implícitamente estaban dadas en ese escenario, era ese concierto que celebraba los 40 años de un grupo musical tan exitoso como Juan Luis Guerra y 440, que es una historia que hay que decir, toca evidentemente a la Z101, porque ambos grupos, tanto el musical de Juan Luis Guerra y 440 como esta estación Z101, tienen de la mano pues a la misma persona detrás como ideólogos, la figura de don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez Durán, quien venía pues cosechando en la industria musical dominicana ya éxitos bastante importantes, impactantes en su momento, que había empezado precisamente como un vendedor, un revendedor de música, tanto de los discos de 45, los discos de diferente duración, luego el paso al cassette y la musicalización, la promoción de música, para lo cual ya había participado en la radio dominicana a través de Radio Cristal, entre otros medios de comunicación. La llegada, evidentemente, a los años 80, pues trajo otras inquietudes, otras figuras del arte. Muchos de ellos venían del mundo de la trova, de los cantautores, de la influencia del jazz, de la influencia de la música norteamericana, y allí evidentemente un joven talentoso, como el caso de Juan Luis Guerra, que había logrado estudiar precisamente en los Estados Unidos, pues con esas ideas e inquietudes le dio inicio junto a Bienvenido Rodríguez y la disquera Karen Records. Una historia de éxitos impresionante que muestra incluso, yo diría que los más altos umbrales de éxito de un músico dominicano y de sus acompañantes, en la cantidad de discos vendidos, de éxitos logrados en los llamados charts, que no son más que los índices o los top 10 o top 40 o top 100, dependiendo de dónde se mida o en qué país se mida, y donde definitivamente pues se avanzó mucho, sobre todo en la calidad de la presentación de la música dominicana como un producto que no solamente tenía que ver con lo que se hacía en los estudios musicales, que también mejoró muchísimo con los músicos de sesión, sino también con la presentación y el marketing, además de la inversión, señores, en videoclips. Los videoclips no eran parte importante de la presentación de la música dominicana hasta que la misma, al deber competir en otros mercados, en otros escenarios y también intentar triunfar a través de la televisión, pues se hicieron importantes inversiones que en su momento, hay que decirlo, fueron bastante creativas. Ahí aparecen los videoclips de diferentes grupos de la época que estuvieron en la disquera Karen Records. Definitivamente que este fin de semana se celebraban los 40 años de un músico muy admirado por muchos de nosotros, posiblemente para la generación a la que pertenezco, el más admirado de los músicos dominicanos. Cada cierto tiempo hay un debate un poquito estéril de gente que yo creo que a veces por el clickbait, por llamar la atención también, quiere decir que es esta figura o es esta otra o es esta otra. Y bueno, el debate no es malo, ni es palabra de Dios decir que es uno, pero evidentemente que los números están ahí en términos de venta, de impacto, de influencia, de cómo se conquistaron otros mercados, que luego, hay que decirlo, lo aprovecharon muchos otros músicos dominicanos, quizás no de la misma manera, con la misma o con el mismo impacto. Este fin de semana se utilizó el Estadio Olímpico, una gran cantidad de gente se dio cita allí para disfrutar y para, en medio de una campaña política dura, de una vida como la que impone la vida en la ciudad de Santo Domingo, estresante, tratar de botar el golpe, y eso fue lo que muchos allí fuimos a hacer. Ahora bien, esta actividad presentó, además del éxito de lo que proponía y de
y de una presentación en términos artísticos imponente, inmejorable, así como también con la participación de otros artistas invitados, se presentó un escenario muy llamativo y que nos deja bastante reflexión. Y es el uso del espacio aéreo circundante cercano al Estadio Olímpico Félix Sánchez, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para, el uso de un show de drones. Los drones o los aviones aeronaves no tripuladas que han venido teniendo un gran desarrollo tecnológico, que hay que decirlo, no son inventos recientes. Los drones han existido hace décadas. En un momento dado se utilizó pues el aeromodelismo, es decir, los drones solían tener formas de aviones comerciales. Se hicieron incluso drones en forma de helicópteros o drones en forma de los propios aviones de propulsión normal como conocemos, y donde hubo por muchos años su uso muy específicamente en el área militar, en el área de la exploración, en el área de la mensura catastral. Sobre todo en otros países se utilizaba mucho para desde arriba hacer mediciones, y por muchos años estaba mezclado con el uso de otras tecnologías de vuelo, como era el caso de los dirigibles, muchas de ellas utilizando también los motores, la capacidad de tener propulsión, dirigirse hacia lugares, hacia grabación de eventos multitudinarios, deportivos, políticos, eventos de masa, a través del uso precisamente de estas tecnologías. En los últimos años, y dado el crecimiento, la capacidad que ha tenido la innovación de mostrar nuevas formas de menos consumo de energía, de mayor aprovechamiento del espacio aéreo para grabar, para mover pequeños volúmenes de cualquier cosa, los drones han vivido en los últimos 20, 15 años una evolución extraordinaria. Tal ha sido esa evolución que incluso ha obligado a algunos países a generar legislación, regulación, y en esta legislación y regulación generalmente algún tipo de institución, aquí es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, pues puede expedir algún tipo de permiso para hacer el uso de estas tecnologías. El uso de estas tecnologías en términos de marketing, hay que decirlo, también ha logrado generar unos impactos extraordinarios. ¿Por qué? Porque no solamente ahora podíamos hacer volar un dron que pudiera exhibir, acarrear, como hacían antes con las avionetas, que se hizo muchísimo en campañas políticas, acarrear los famosos mensajes, los que iban detrás en una tela, en un volante, y donde se leía claramente fulano candidato, fulano presidente, fulano síndico, o se lanzaban los papelitos, como llamarles, los brochures, para utilizar un término que no es necesariamente castellano, pero sí se lanzaban volantes de las candidaturas. El tema de los drones ha permitido un paso más allá, y es el uso de drones en sincronización. En horarios nocturnos, sobre todo cuando la iluminación tiene una capacidad extraordinaria de mostrar de manera maravillosa esa sincronización, se han utilizado drones en eventos multitudinarios, en fechas patrias, en eventos de gran magnitud en Asia, en Europa. En el caso asiático, yo diría que más todavía, para formar figuras extraordinarias en el aire, formar mensajes. Hay un caso extraordinario, un video que anda por ahí de un gran uso de drones en sincronización para hacer parecer un gigante caminando. Creo que esto se hizo en China popular, si no me falla la memoria. Y así hemos visto muchísimas otras extraordinarias capacidades del mundo del marketing. Bueno, el concierto que se realizó el pasado día sábado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como en casi todos los conciertos, se coloca pues el escenario en el norte, es decir, hacia la avenida John Fitzgerald Kennedy. Comenzó un run run en el público de terreno, y era que se estaban utilizando unos drones para hacer un espectáculo que algunos, hay que decirlo, no habíamos visto en vivo nunca de esa magnitud. Y lo primero que aparecía, como si fuera un anzuelo, como si fuera para atraer la atención del público, era la bandera dominicana. Se hizo un uso ahí inteligente, mucha gente comenzó a mirar, mira la bandera. Y en ese momento todo el mundo pensaba, era natural, que estaba viendo algo relacionado al espectáculo, al show, a lo que allí se estaba dando dentro del escenario. Bueno, tan pronto ese dibujo termina y se vuelven a reposicionar los drones, bueno, pues la gente, la que lo estaba viendo, sale de su asombro, y comienza a entender que está viendo un mensaje político. Primero con la señal del dedo pulgar hacia arriba, del puño con el dedo pulgar hacia arriba,
en un círculo, claramente hacía alusión al símbolo de uno de los partidos del sistema, al PRM específicamente, y más adelante entonces se colocaron los drones cambiando de iluminación y de forma con las iniciales del candidato a alcalde por Santo Domingo Este, el candidato Dio Astacio del Partido Revolucionario Moderno. En ese momento, bueno, la mayoría dijo, oh por Dios, ni siquiera aquí nos vamos a salvar de la política. Aquí quiero aclarar algo. Yo hablo de lo que vi. Obviamente hay mucha gente que tendrá su versión y que no habiendo estando allá va a tener hasta más detalles que yo, porque así es la vida. Pero sí les diré algo que pude presenciar y que pudiera valorar de haber estado ahí. La forma en la que estaban colocados estos dispositivos quedaba a mano derecha de los que estaban viendo hacia la tarima, es decir, desde la avenida Máximo Gómez, quedaría desde la dirección este. Y para poder verlos, evidentemente, la mejor posición eran los que estaban en las gradas del oeste, las gradas que daban hacia la avenida Ortega y Gasset. Estas gradas veían de frente el espectáculo de los drones, se lo tiraron de la manera más cómoda porque no tenían ni siquiera que doblar el cuello. Quienes estaban en el terreno, mientras más hacia la izquierda estuvieran, mientras más cerca de esas gradas, pues podían verlo con más facilidad. Mientras más cerca estuvieran de las gradas este, las que daban hacia la avenida Máximo Gómez, se les iba a ser más difícil poder ver completo el espectáculo. Quienes estaban directamente en las gradas que están colocadas hacia esa área lo iban a tener difícil, por no decir imposible, a menos que hubieran estado en la parte más alta de las gradas. No todo el mundo en el momento, por lo tanto, lo pudo captar del todo, pero yo creo que hubo un consenso general de que, caramba, ni siquiera aquí nos vamos a salvar de la política, ni siquiera aquí vamos a estar exentos de contaminar, de invadir, de estar fuera del alcance. Y creo que la inmensa mayoría de la gente, cuando se da cuenta de lo que es, decide seguir mirando su concierto, que nunca se detuvo. Hay que decir que eso no se hizo en una pausa, que eso no se hizo en un cambio de ropa del artista, ni en un cambio de uno de los artistas o de los presentadores, que no hubo presentador per se, sino que se hizo durante la participación de la orquesta que principalmente allí se presentaba, lo cual era, yo diría que más difícil todavía y muchísimo más incongruente. De manera que yo creo que en principio no es un acierto en ningún sentido. Creo que en su momento no logró llamar la atención de todos los que estaban allí. De la mayoría de los que lo llamó, pienso que generó el principal efecto, que fue automáticamente darse cuenta de que se trataba de una campaña política, volver a mirar hacia su concierto y disfrutarlo. Y en general la sensación de que, caramba, ni siquiera hoy, ni siquiera aquí vamos a escapar de esto. Ya luego vienen los debates del autor autoproclamado de esto, que es una figura que todo el mundo sabe, gusta de generar protagonismo a partir de titulares, no importa si son polémicos o negativos. Obviamente las palabras o de aclaración o de disculpa o de exoneración o de intento de desligarse del hecho, ahí cada quien podrá hacer su juicio de valor. Esto obviamente es una navaja en la mesa, el que primero la agarrara pues le iba a dar el uso que conviniera en el momento, eso está clarísimo, pero me gustaría que como reflexión final quedara que hay espacios, señores, donde independientemente de que vivimos en una democracia que permite la participación de la actividad política, hay escenarios que definitivamente todavía debemos cuidar. Si una institución obviamente otorgó ese permiso y era legal o era permitido, eso habría que preguntarse si también tenía pues de alguna manera el concurso o al menos el aviso a quienes tenían el evento principal. Habría que pensar si de aquí en lo adelante no va a generar algún tipo de jurisprudencia, algún tipo de variación, si el espacio aéreo circundante que está alrededor de un evento de esta magnitud puede luego ser no invadido, porque nunca llegaron a estar dentro tal vez del cielo directamente del Centro Olímpico Félix Sánchez, pero sí estaba en un área circundante y sí pudiera darse un debate interesante. Sería bueno que los abogados, los defensores de los derechos de propiedad, esta propiedad ya sea usufructuada, arrendada, alquilada, pudieran de alguna manera discutir si este tipo de cosas pudiera en el tiempo generar algún tipo de antecedente. No sé si este mismo caso u otro más adelante, porque ciertamente que se trató de algo desagradable. Y ahí definitivamente deja mucho que pensar de quién realmente saca beneficio de esto. Una de las mejores maneras de entender las conspiraciones o los complots o los planes es siempre buscar el beneficio. ¿Quién saca beneficio? Porque evidentemente no fue el nombre de la persona que allí se mostró, a menos que se trate, y lo dudo mucho en el caso de Dio Astacio, de alguien que haya sido
digamos, tan limitado como para no saber que iba a caer mal el nombre de quien sea que se presentara en ese escenario. Yo voy a cerrar diciendo, para darle participación a los compañeros corresponsales, que hay un ejemplo extraordinario de pésimo uso de escenarios deportivos, artísticos, de entretenimiento para temas políticos. Y fue cuando en el año 2004, en una campaña muy dura y muy difícil, una campaña tensa, tal vez a los más jóvenes no lo van a recordar, pero fue una campaña sumamente tensa porque habían situaciones que no le daban mucha confianza al pueblo dominicano, y donde en esa oportunidad se celebró la Serie del Caribe en territorio dominicano. La Serie del Caribe de ese año tuvo la particularidad de que, además de ser pues escenificada en territorio dominicano, se dio muy poco tiempo después de la grave crisis bancaria, y que tuvo una influencia, la crisis económica, social, política, pues tuvo una gran influencia, como tenía que ser, en el valor de la moneda, sobre todo en relación al dólar, a la devaluación que tuvo el peso dominicano. Como las boletas de la Serie del Caribe se tienen que calcular en dólares, porque es un evento que cuesta dólares, las boletas iban a costar una cantidad de dinero enorme, y parecía, señores, que muy poca gente del país iba a poder estar dentro de la serie. Y en ese momento decide el gobierno dominicano pues entrar en la serie, de alguna manera financiar, subsidiar parte del costo de la boleta y permitir de alguna manera que los precios fueran más asequibles, sobre todo los precios de los bleachers, a los dominicanos. Cuando esto se hizo, hay quien lo aprovechó ciertamente para tratar de llenar las gradas, o de quienes iban a aplaudirle al entonces presidente, que era Hipólito Mejía, y que iba a realizar el primer picheo de honor, de alguna manera, reconociéndole que gracias a su intercesión podían los precios de la serie a lo mejor reducirse. Siempre es honorable a lo mejor tener la figura de un presidente, aunque en ese caso era un presidente en campaña que estaba siendo muy impopular. Y en esa oportunidad, evidentemente, se contaminó un evento deportivo. Quienes estaban ahí, cada quien lo narró a su manera. Hubo quienes dijeron que fue un abucheo extraordinario, hubo quienes dijeron que le aplaudían delirantemente. Recuerdo unas declaraciones de un funcionario de la época, pero lo que era evidente era que se había envenenado un escenario que, dentro de la crisis gravísima que había en ese momento, había que dejar fuera de esa discusión política. Lo recuerdo como hoy, Serie del Caribe, año 2004, Estadio Quisqueya, República Dominicana. Parece que no aprendimos esa lección, que ya es muy lejana en el tiempo, que ya está posiblemente olvidada, que ya está ahí, y que este fin de semana pues volvió a revivir, evidentemente, con la polémica del show de drones y de quien, bueno, supuestamente lo patrocinó, de los nombres que allí aparecieron y de la reacción, yo diría, más efervescente de mucha gente que estaba afuera, que no estaba ahí dentro, y de la reacción un tanto más confundida que otra cosa de quienes allí dentro estábamos, pero que evidentemente fue desagradable, porque hay escenarios que deben ser de unión de los dominicanos, independientemente de banderías políticas.